tema muy interesante, un tema muy interesante en la escatología, que son las 70 semanas de Daniel, ¿vale? Pues por favor, acompáñenme a orar, poniendo este tiempo delante de nuestro Dios, y que sea propiamente su palabra la que nos dirige en esta noche. Por favor, acompáñenme a orar. Dios, te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad y el privilegio, Señor, que nos das de acercarnos hasta ti, porque hay oportunidad, Dios, el día de hoy de conocer más de ti, conocer de tu palabra. Te damos gracias, Señor Jesús, porque desde temprano nos permites estarte buscando, Señor. Es un deleite poder conocer de tu palabra, conocer tu voluntad, Señor, saber todo lo que dejaste para nosotros, Dios, y que nos seguimos preparando para ti, Señor. Por favor, que esta clase no sea la excepción, que en esta clase, Señor, podamos conocerte a ti, que podamos recibir el pan, Señor, que tú preparaste para nosotros, que podamos disfrutarlo, Señor, y que nos deleitemos en este tiempo. Te damos gracias por tu infinito amor, Señor, y te pedimos, Dios, que tú obres en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, bien, pues vamos a ver un tema muy interesante en escatología. Son las 70 semanas de Daniel. Esto está descrito en el libro propiamente de Daniel, pero previamente vamos a revisar un punto. No sé si les dejé la actividad de evaluar los templos, ¿verdad? Según yo. Según yo les dejé la actividad de evaluar cuáles eran los templos que se había levantado hasta el momento que podemos ver en la Biblia. Sí, sí me escuchan ahí, sí, ¿verdad? Sí, vale. Entonces, vamos a hacer una revisión, los templos que se levantaron o que se han levantado hasta el momento. Más o menos este tiempo, los años son referencias de años, no son exactamente los años, son años en los que tenemos referencia. Pero el primer templo que fue levantado es el tabernáculo, o el templo que estudiamos, el templo que Dios le dio la visión a Moisés para levantarlo, donde trabajó en conjunto con Aholiab y Bezaleel, que le ayudaron en levantar y la construcción del templo. Recuerden que el objetivo principal del templo siempre ha sido que la presencia de Dios sea manifestada. El templo de Dios siempre ha sido como objetivo, porque cuando levantaron el tabernáculo, Dios le decía a Moisés, lo más importante es que yo me voy a reunir y de allí me declararé desde el propiciatorio donde estaban los arcángeles, en el arca del pacto, le dice, de allí yo me declararé a ti, yo me congregaré contigo y te hablaré como le habla cualquiera, pues un amigo, ¿no? Y ese es el objetivo. Siempre ha sido el objetivo. El segundo templo que se levantó fue el templo de Salomón, más o menos entre el año 900 y 500, más o menos. Recuerden que la historia antes de Cristo nos dice que los años van decreciendo del año mayor hacia el menor, vienen en forma descendente. Y a partir de que Cristo parte la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo, el después de Cristo ya es en ascendente, es decir, del año 1 hasta el año 2023 que estamos al día de hoy. Una pregunta, ¿desde qué día se cuenta el después de Cristo? ¿Desde que Cristo entregó su vida en la cruz o desde que Cristo nació? ¿Quién me dice? Creo que es desde que Cristo nació. Ok, muy bien, excelente, Perlita. Desde que Cristo nace, justo se cuenta el después de Cristo. Ajá. Pues hay que conocer muy bien eso. Después viene la destrucción del templo de Salomón y entonces viene la indicación a Zorobabel para reedificar el templo. Uno de los participantes también fue el sacerdote Josué, no Josué el caudillo, sino un sacerdote llamado Josué, participa y también podemos ver ahí algunos puntos del libro de Nehemías y Esdras, pero Zorobabel es quien levanta el templo. El templo de Zorobabel escrito en Esdras. Esdras participó en parte de este templo
que fue entre el año 516 y el año 169. Viene nuevamente una destrucción del templo y el templo que se reconstruye para el tiempo de Jesús, el tiempo vigente en el tiempo de Jesús fue el templo del tiempo de Herodes. Lo vemos en Lucas, en Marcos, en varios relatos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ya en los Evangelios. Y viene una destrucción del templo. Viene nuevamente una destrucción del templo. Y el templo vigente o el templo actual somos nosotros. El templo actual, porque yo les decía al principio que el objetivo del templo es que fuese el lugar donde Dios iba a manifestar su presencia. Hoy nosotros tenemos iglesias, tenemos congregaciones, pero el principal templo donde la presencia de Dios mora es en nosotros, ¿vale? Entonces, así ha sido más o menos la historia. Hoy, pues solamente quedan pues algunos rezagos ahí, principalmente el muro de los lamentos de ese último templo que fue levantado. Y al entrar en 70 semanas de Daniel, vamos a ver algunos datos importantes. Las 70 semanas de Daniel tienen 6 objetivos. Existen 6 objetivos en las 70 semanas de Daniel que se cumplirán, por supuesto, al lapso o al plazo de las 70 semanas. 1. Terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia o traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cada semana considera 7 días. Las 70 semanas de Daniel son 490 días. En la Biblia tomamos una referencia de un día o la equivalencia de que un día es igual a un año en una referencia bíblica de 2 textos que vamos a leer. Lo que traduce, por supuesto, que 70 semanas por 7 días o por 7 años son 490 años. La profecía de Daniel se traduce a 490 años en los que sucederá todo lo que describe Daniel y que ahorita lo vamos a revisar. Ezequiel capítulo 4, verso 4, nomás para ver la referencia de lo que estamos tomando para un día por año. Dice Ezequiel 4, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel, el número de los días que duermas sobre él. Llevarás sobre ti la maldad de ellos. Y te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y así llevarás la maldad de la casa de Israel. Y cumplido estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, te lo he dado. Ajá. Ahí dice día por año. Esa es la referencia que tomamos. Siguiente referencia, Números, capítulo 14. Libro de Números. Números 14. 33 y 34 dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días de los 40 días en que reconociste la tierra, llevarás vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conocerás mi castigo. Un año por cada día, esa es la referencia que estamos tomando de un año por cada día de las 70 semanas de Daniel. Si no, pues diríamos nosotros que las 70 semanas de Daniel son 490 días. No, son 490 años. Daniel capítulo 9, versos del 20 al 27. Daniel 9, es importantísimo que en la medida de lo posible pongan lo más atención, porque si no, no la van a cachar y van a tener muchas dudas. Entonces, este tema es un poquito
Confuso, no es difícil, es confuso, por lo que hay que ponerle mucha atención. Daniel capítulo 9, versos a partir del 20. Aún estaba hablando y orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, aquí había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Daniel era un hombre muy amado y su nombre sonaba mucho en el cielo. Por eso en cuanto Daniel empieza a orar, Dios da la indicación de venir a atender y le da una visión de las 70 semanas de Daniel. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, lo que les decía, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 6 objetivos por los cuales Dios da las 70 semanas de Daniel, propiamente a Daniel. Sabed pues, lo voy a leer de corrido y ahorita lo explicamos. Sabed pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso es prácticamente los versículos de 70 semanas de Daniel. El primer versículo, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ese es el primer punto. La salida de la orden para reedificar Jerusalén. Para este tiempo, estamos hablando más o menos cuando estaba vigente el templo número 3 o cuando se iba a levantar el número 3, que es el templo de Zorobabel. Por eso dice, para reedificar, de que, voy a decir otra vez, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. No es que ese proceso, este versículo está partido en dos. Este primer versículo está partido en dos por la gramática con la que está escrito. Si dice, entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ahí parte un punto. Ahí parte un punto. Lo siguiente que dice, habrá 7 semanas. Las primeras 7 semanas, que son 49 años, las primeras 7 semanas, que son 49 años, hacen referencia al tiempo de la restauración de Jerusalén, en el tiempo del templo de Zorobabel. Porque lo que dice subsecuente, dice, hasta el Mesías príncipe. Y después, después de que dice, habrá 7 semanas y 72 semanas. 62 semanas iban a estar desde la reedificación, desde que estuviera reedificado Jerusalén, iban a transcurrir 62 semanas hasta el tiempo del Mesías príncipe o del Mesías. El Mesías príncipe aquí se refiere a Jesús. Es decir, que más o menos desde el año 457 que pasó esa restauración a la que se refiere en el tiempo de Daniel, desde que salió la orden para restaurar y edificar Jerusalén,
Más o menos fue entre el año 457 y el 408. Ahí habrían pasado los primeros 40 años de las primeras 7 semanas, que dice habrá 7 semanas. Las siguientes 62 semanas habrían pasado, esto ya se cumplió, las siguientes 62 semanas habrán pasado desde el 408 hasta más o menos el 26, del 26 al 30. No son fechas exactas, son estimaciones que se tienen por diferentes estudiosos. Algunos dicen que incluso este periodo fue entre el 445 y 444, más o menos, no el 457. Pero son tiempos estimados. Lo que cabe decir es importante que las primeras 69 semanas ya se han cumplido. Porque dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Voy a nuevamente explicar estos primeros versículos para que nos quede muy, muy claro. Las primeras 7 semanas son las primeras 7 semanas del periodo de la restauración y edificación de Jerusalén en el tiempo del templo número 3, que fue entre el 457 y 408. Son fechas estimadas, vuelvo y repito, no es exacto. Esas fueron las primeras 7 semanas que Dios le mostró a Daniel. Por la gramática y como está escrito es lo que yo les decía. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, habrá 7 semanas. Estoy pasando la parte del Mesías, porque la parte del Mesías le explica en las siguientes 62 semanas. Las primeras 7 semanas son el tiempo de la reedificación o la restauración y edificación de Jerusalén. Las siguientes 62 semanas, que son 434 años, es decir, desde que fue reedificado hasta el Mesías príncipe, hubo alrededor de 62 semanas, o hubo más bien 62 semanas, alrededor de 434 años. ¿Por qué 434 años? ¿De dónde salen esos 434 años? Recuerden que cada semana tiene 7 días y es un día por año. Entonces, si 62 semanas tienen 7 años cada semana, 62 por 7, 434 años. Los primeros 49 años pasaron en esta etapa. Los siguientes 434 años ya no los iba a vivir Daniel, ya habrían de venir posteriormente para la llegada del Mesías. Entonces, cumplidas las 69 primeras semanas de las 70 semanas de Daniel, sucedería lo que dice el 26. El versículo 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Habrían transcurrido 483 años desde la reedificación y la restauración de Jerusalén en el tiempo del templo número 3 hasta la muerte del Mesías, la muerte de Jesús en el año 30 más menos, más menos, 483 años, es decir, 69 semanas. En ese tiempo ya el templo vigente era el templo de Herodes. 483 años transcurrieron desde que se dio la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta la llegada del Mesías, pero también la muerte del Mesías, que no se quitó la vida por sí mismo. 483 años recorrieron entre el templo 3 y el templo número 4. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Está quedando entendible de alguna forma? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Ok. Entonces, 483 años han pasado. ¿De dónde salen esos 483? De multiplicar las primeras 7 semanas, primero sumo 7 semanas más 62 semanas, me da 69 semanas por 7 años cada semana. Entonces me da un total de 69 semanas. Ajá.
por 7 años, 483 años. 483 años habrían pasado. Y dice lo siguiente. Seguimos leyendo. Después de las 62 semanas se quitará la vida, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Algunos teólogos dicen que Tito fue quien destruyó el templo ya, el final, el templo de Herodes. No lo menciona, lo que menciona en la Biblia dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundaciones, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Este príncipe que menciona, porque dice, y el pueblo de un príncipe no es el Mesías. El príncipe que menciona aquí lo podemos ver en un paralelo en Daniel 8:23. Un capítulo antes, Daniel 8:23, dice la Biblia. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá más, no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y después destruirá, a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana, porque por Dios. ¿Recuerdan qué sucede con el falso profeta y el anticristo? ¿Sí? ¿Sí recuerdan? ¿Quién me dice? Inauguran el infierno. Llegan al infierno. El pago, por eso dice, no por mano, porque una mano humana no los podía destruir, sino por mano de Dios. La mano de Dios manifestada destruye o envía como por juicio, por parte del juicio final, a pues este individuo al infierno. Llegan el anticristo y el falso profeta. Entonces, cuando dice el Daniel capítulo 9, verso 26, cuando dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Recuerden que eso está pasando en la actualidad. Este príncipe, hoy digamos que ya el espíritu de este príncipe ya se encuentra manifestado en la humanidad. No voy a decir que el anticristo ya está en la humanidad, no, porque eso pues no lo sé yo. Pero lo que sí ya hay en la humanidad es el espíritu del anticristo. ¿Qué les hace, qué les hace pensar cuando decimos la palabra anticristo? ¿Qué hace referencia? ¿Qué hace referencia? Pues que van todo en contra de lo que Cristo vino a enseñar. Por supuesto, excelente, perrita, justo. O sea, todo lo que tiene que ver con ir en contra de lo que Jesús dejó escrito, todo lo que tiene que ir todo lo que va en contra de la palabra de Dios es anticristo, anticristiano. Entonces el espíritu de este anticristo ya se encuentra manifestado. Por eso dice, el pueblo de un príncipe ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso ya está vigente. Eso es algo que está sucediendo. Todavía no pasa la semana 70. Ahí terminó, en el momento en el que Jesús se entrega la vida en la cruz y dice la cruz, consumado es, ahí se termina la semana 70. Puso fin a la semana 69, perdón. Puso fin a la semana 69. Jesús en la cruz cuando dijo, consumado es, la semana 69 termina. Pero ¿qué pasa? Dice el versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. La semana 70 es una semana que no ha llegado.
Es interesante que en esta profecía las primeras 69 semanas corrieron de corrido, pero en la semana 70 viene la manifestación del anticristo. ¿Se acuerdan cuando vimos las dos bestias en Apocalipsis y que vimos que tenían coronas y que el falso profeta levantó una estatua para que pudieran hablar con ella y los que no se inclinaran ante la estatua? Y dice que el anticristo, bueno, que dice que la otra bestia tenía una herida y que fue sanada esa herida y que muchos se maravillaban. Ahí habla del anticristo y del falso profeta. Aquí justamente podemos ver que el anticristo no ha llegado. La semana 70 no se ha manifestado. ¿Por qué? Por lo que dice Isaías. Isaías capítulo 61. Isaías 61. Esto se cumplió, Isaías 61 se cumplió cuando el maestro estaba en la sinagoga y él le trae los rollos y empieza a leerlos y les empieza a explicar, porque había una lectura de la palabra, de la Torah, bueno, del Pentateuco, había una lectura de los profetas y entonces había una interpretación, como lo hacemos hoy en día en la iglesia, se lee la Biblia y se comparte la predicación en una interpretación. Dice, el Espíritu del Señor, de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Cuando dice a publicar el año de la buena voluntad de Jehová, es el tiempo actual. El tiempo en el que se termina la semana 69 en la cruz, cuando Jesús dice consumado es, empieza a correr Isaías 61, versículo 2, cuando dice a proclamar el año de la buena voluntad. Por eso Jesús dice arrepiéntanse de sus pecados. Hay oportunidad en este tiempo para reconciliarse con el Padre por medio de Jesús. Dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Para llegar al Padre se tiene que ir por medio de Jesús. Jesús puso un paréntesis o puso una pausa entre la semana 69 y la semana 70, porque de lo contrario, a partir de que Jesús entrega su vida en la cruz, hubiese corrido la semana 70 y ninguno de los que estamos aquí probablemente hubiera existido. ¿Por qué? Porque el inicio de la semana 70 inicia con la manifestación del anticristo. Ahorita lo vamos a ver. Dice, a proclamar el año de la buena voluntad y el día de la venganza. El año de la buena voluntad es el que estamos viviendo. Entonces, entre la semana 69 y la semana 70 hay un paréntesis que Jesús hizo. Es un paréntesis del periodo de gracia. Hoy nosotros vivimos en el periodo de gracia. Hoy estamos en gracia. Hay oportunidad. Pero en el momento que arranque la semana 69, justo, la semana 70, perdón, justo ya no habrá oportunidad solo para los que van a morir como mártires. Pero se acabará la última oportunidad en los mártires. Ya no habrá opción. La semana 70, ahora regresamos a Daniel, capítulo 9, verso 27, dice, y por otra semana, que es la semana 70, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El príncipe que viene describiendo. Voy a repetir de corrido. El pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será ir con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto es muy interesante, es un dato muy, muy interesante. El anticristo hará pacto con Israel. El anticristo hará un pacto con Israel.
hará pacto con muchos. Habrá un pacto en el que cuando se levante el anticristo en un solo gobierno, a nivel mundial, un solo gobierno, tendrá una cara como de algo bueno, algo agradable, algo cuidadoso, y hará un pacto con Israel. Por eso es interesante que hoy, justamente al día de hoy, Israel está en guerra y ha estado en guerra hace muchos años, pero cada vez se acerca más. Recientemente incluso se escuchó que el primer ministro de Israel había hecho pacto con Palestina, había hecho un pacto de paz. Esos son como ciertos datos. No va a pasar este pacto sin antes que suceda el arrebatamiento. El arrebatamiento es lo que provoca el inicio de las 70 semanas de Daniel, de la última semana. Entonces, terminó la semana 69, como para resumir, empezó el correr del día de la buena voluntad de Jehová, el periodo de gracia, el periodo de la iglesia. Llegado el día del arrebatamiento, empieza ese día a correr 7 años más, que son la semana número 70. 7 años en los que la iglesia estará en el cielo. Lo vimos en Tesalonicenses. Y sucederá durante esos 7 años lo siguiente. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Previo dice, el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Muy rápido Mateo 24:15. Muy rápido Mateo 24:15. Ya lo habíamos leído antes, pero lo voy a volver a leer. ¿Se acuerdan que cuando le preguntan los discípulos a Jesús, le dicen, dinos cuándo será el fin? Y le hacen 3 preguntas. Y le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Y a partir del versículo 15, Jesús les responde acerca de la tribulación. Lo vimos eso cuando vimos Mateo 24. Y dice Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, y sigue diciendo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, porque ya el mundo llegará a su fin con el cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, regresamos a Daniel capítulo 9, verso 27. Dice, cuidado, voy a repetir Mateo verso 15. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel es esta. Daniel capítulo 9, verso 27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En la restauración, porque se va a restaurar el templo, en la restauración del templo de Israel, el templo en Jerusalén, habrá un momento que se va a partir en dos. La última semana, la semana 70, se va a partir en dos. La semana 70 se va a partir en 3.5 años de paz, con la apariencia de paz de este anticristo, y los otros 3.5 años de la gran tribulación. La semana 70 está partida en dos. Primero paz y después 3.5 años de destrucción, donde los juicios de Dios serán manifestados en la tierra. Las trompetas, bueno, primero los sellos, las trompetas y las copas de ira serán derramadas sobre la tierra en juicio. Para ese tiempo la iglesia ya no estará.
¿Cuál será la señal de la partida de la mitad de la semana 70? Lo que dice, hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Y eso, muchos dicen que será un sacrificio que hará el anticristo en el templo de Jerusalén, hará ese sacrificio. Algunos dicen que será un animal inmundo, como dice que es un animal inmundo, dicen que será un cerdo, no sabemos, no dice la Biblia, solo dice que es un animal inmundo. Pero algunos dicen que será eso. Lo real es que en el proceso sucederá los juicios a partir de ese momento, sucederán los juicios de Dios sobre la tierra. 70 semanas de Daniel, primeras 7 semanas, la restauración de Jerusalén, siguientes 62 semanas, la llegada del Mesías príncipe, pierde la vida el Mesías príncipe, no por sí mismo, porque lo fueron a crucificar. A partir de ahí, de la semana 69 termina, entre el periodo de gracia, llega el arrebatamiento. En el arrebatamiento surge, la iglesia sube al cielo junto con Jesús, y en la tierra surge el anticristo, el falso profeta, 3.5 años de paz en un pacto con muchos que hará este individuo, y 3.5 años de quitarse la máscara, hará una persecución sobre Israel, pero también el juicio de Dios será manifestado sobre la tierra. Ahí terminan las 70 semanas de Daniel. ¿Alguna duda, comentario, aclaración? ¿Todo está bien? ¿Sí? Perfecto. Bien, pues vamos a dar gracias a Dios. Por favor, acompáñenme a orar. Vamos a terminar este tiempo. Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor Jesús, porque en ti hay oportunidad, Dios. Y estos temas, escatología, Señor, nos permiten saber que somos privilegiados, el estar en un tiempo, Señor, de gracia. Por favor, permítenos sacar todo el provecho, Señor, pero también hacernos responsables de que nos toca compartir las buenas nuevas, predicar el evangelio y llevar a otros, Señor, al arrepentimiento y que te conozcan. Por favor, permite que tu palabra no cese de estar en nuestras bocas, que sigamos, Señor, haciendo obra de evangelistas. Te damos gracias, Señor, por todo tu amor, por tu cuidado, Señor, y tu bondad hacia nosotros. Te entregamos este tiempo en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga y les mando un fuerte abrazo. Que pasen un excelente fin de semana.